Muy buenos días para todos, queridos hermanos. Estamos alegres y agradecidos con el Señor por un domingo más que nos da la oportunidad de encontrarnos a través de estos medios virtuales. Ya en 8 días, con la ayuda de Dios y si todo va como estamos preparando, tendremos la oportunidad algunos de encontrarnos presencialmente una vez más en nuestra sede, aquí en el redil del estadio. Para otros será seguir en la virtualidad, pero damos gracias a Dios por estos tiempos y la oportunidad que Él nos brinda de seguir adelante celebrando su nombre. Esta mañana el texto que dirige nuestra adoración es el Salmo 73, así que quiero invitarte para que abras tu Biblia y leamos el primer versículo. Salmo 73, verso 1. Dice la palabra del Señor: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Esta mañana, al iniciar esta celebración, vamos a reconocer que nuestro Dios es bueno, que ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y mientras cantamos y adoramos al Señor y recibimos también su palabra, meditemos en la bondad y la forma en la que el Señor ha tratado con cada una de nuestras vidas. Así que oremos al Señor y pongamos este tiempo en sus manos. Nuestro amado Dios, estamos tan agradecidos contigo por esta mañana, un domingo más que tú nos permites encontrarnos a través de estos medios, poder exaltar tu nombre y glorificarte a ti, que mereces toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Porque como dice este salmo en el versículo 1, tú eres, Señor, bueno en gran manera, y por eso hoy te adoramos y te bendecimos. Queremos disponer nuestro corazón para alabarte, queremos disponer nuestro corazón para recibir tu palabra, que sea como espada de doble filo, Señor, que viene para traspasar nuestro corazón y enseñarnos e instruirnos. Dirige este tiempo, por favor, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dispongámonos para alabar juntos a nuestro Señor. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor. De tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Porque eres más grande
imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Cuando sale el sol temprano cada día, es tu gracia que me da aliento de vida. En ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, mi alma te bendice. Tú demuestras que me amas y me cuidas, y me suples siempre el pan de cada día. Nada bueno tú retienes a tus hijos, eres mi proveedor. Al oscurecer, cuando llega la noche, tú me libras de ansiedades y temores. Es tu mano mi refugio y mi descanso, eres mi guardador. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor.
Padre, ¿cómo he de dudar de tus bondades? Si a tu Hijo unigénito entregaste, me has llamado por mi nombre y me salvaste. Agradecido estoy, agradecido estoy. Salmo 73, verso 2 al 3 nos dice la palabra del Señor. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Padre bueno que estás en los cielos, en esta preciosa mañana nos presentamos delante de tu santa presencia, Dios, para confesar, Señor, nuestros pecados, Señor. Reconocemos y entendemos, Señor, que hemos sentido envidia en ocasiones, Señor, de ver cómo el arrogante, de cómo aquella persona que no confía en ti, Señor, cómo se levanta con sus riquezas, con su sabiduría humana, con sus conocimientos humanos, y hemos sentido a veces envidia, Señor, cuando tenemos al proveedor de la sabiduría eterna, cuando tenemos a quien nos provee y sustenta con tu palabra, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor. Delante de tu presencia, Señor, nuestro espíritu se humilla y te ruega perdón, Señor. Límpianos, Señor, con tu presencia, purifícanos, Dios. Aquí estamos confesando nuestras culpas y nuestros pecados delante de ti. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad por tu presencia. Ven sobre nosotros, Jesús. Te damos gracias, Dios, por tu bondad. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. ¿Quién le dio el consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Jesucristo, humilde al perecer,
vencer. Ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adorar al Rey. Reinarás por siempre. Reinarás por siempre. Reinarás Que tu por siempre. gloria brille hoy. Reinarás Que tu por gloria siempre. brille hoy. Reinarás Que tu por siempre. gloria brille hoy. Reinarás Que tu por siempre. gloria brille hoy. Reinarás Que tu por siempre. gloria brille hoy. Reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adorar. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y adorar al Damos gracias a Dios por la oportunidad de que tenemos de alabarle y glorificar a nuestro Dios. Nos preparamos así para este momento también que es muy especial, una manera en la que adoramos a nuestro Dios es a través de las ofrendas y de los diezmos. Quiero leer este verso número 23 que está en el Salmo 73. Dice: pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Yo creo que todos nosotros podremos decir como el profeta lo hizo también, diciendo esto de que Él nos ha sostenido. Así que vamos a orar en este momento y bendecir este tiempo de recolección por ofrendas y diezmos. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos permites de adorarte. También, Señor, con una manera tan práctica, Señor, en la que estamos reconociendo que tú eres el dueño absoluto de todo lo que tenemos, Padre, que dependemos absolutamente de ti. Tú eres el proveedor por excelencia para cada una de nuestras vidas. Podemos decir, como el Salmo dice en esta mañana, que tú, Padre, estás con nosotros, pues siempre nos has sostenido. Gracias por tu fidelidad a cada una de nuestras vidas. Gracias por mostrarnos de muchas maneras tu provisión. Y queremos darte esto como una manera de adoración y de reconocer que tú eres el Señor sobre toda nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a continuación estará la cuenta de nuestra iglesia para que allí podamos hacer el depósito de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Oh.
largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, no, ni dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Bueno, ya está cada día más cerca el día de nuestra reapertura y nuestro regreso a las reuniones presenciales este fin de semana. Viernes 2 de octubre, 7:30 será la primera celebración. El sábado 3 de octubre a las 5 de la tarde y el domingo 4 tendremos 2 celebraciones. A las 9 de la mañana la primera y la segunda a las 11 de la mañana. Ya sabes que para estar bien informados de cómo vamos a hacer, cómo es la inscripción, cómo es todo el proceso, vamos a hacer una transmisión por YouTube y Facebook el próximo miércoles 30 de septiembre a las 8 de la noche. Así es que conéctate e invita a todos los interesados en este tema para que se conecten y reciban toda la información concerniente al regreso. También queremos recordarles que esta semana está iniciando la EVI. ¿Ya te inscribiste en alguno de los cursos de la EVI? Son más de 15 y hay grandes oportunidades de aprender, de crecer en el Evangelio, de qué se trata el Evangelio, o en la teología, o en formas de servicio. Cómo entender y servir entre los sordos. Hay gran cantidad de posibilidades. Recuerda que estos encuentros van a ser por Zoom, así es que gente de cualquier parte del país podría participar en nuestra escuela bíblica integral. Por favor, inscríbete. Y también recordarles que todos aquellos que han venido a la fe, que han creído en Cristo y no han sido bautizados, queremos animarlos para que tomen un curso básico, una explicación de qué se trata el bautismo cómo lo hacemos y por qué. Y esto va a iniciar también la próxima semana. Así es que, por favor, ponte en contacto con el pastor Cristian Peña, que te dará mayor información sobre este tema tan importante del bautismo. En nuestra lectura de la Biblia en un año,
Esta semana llegamos al Nuevo Testamento, que se abre contándonos la historia de nuestro Dios, que viene a ser como uno de nosotros, Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre. El Evangelio de Juan, que es uno de los que relata el arribo del Señor Jesucristo y su ministerio terrenal, aparece con esta expresión que uno de los discípulos le dice a alguien que se pregunta, ¿de Nazaret podría venir algo bueno o sorprendente? Y en el verso 47, 46 del mismo capítulo, Felipe le contesta a Natanael, ven a ver. Bueno, las próximas 5 semanas donde vamos a hacer celebraciones presenciales y celebraciones virtuales. Vamos a hacer una iglesia que se expresa en esos dos campos. Los que podemos congregarnos presencialmente y los que van a seguirnos como hasta ahora a través de los programas virtuales y todo lo que vamos a seguir ofreciendo cada vez con mayor pasión y compromiso. Bueno, vamos a empezar una serie que se llama Preguntas para el Regreso. 5 preguntas cruciales para todos aquellos que quieren venir y ver quién es este Señor Jesucristo que señala nuestro problema en lo más profundo del corazón, pero que nos abre puertas de esperanza. Con este retorno a la vida social, a las nuevas trabajos y las nuevas oportunidades, en lo que llaman la nueva normalidad, hay muchas preguntas y deseamos incrementar las preguntas que tienen que ver con buscar al Señor, con rendirnos al Señor, con volver a Dios, con escuchar su santa palabra. Así que vamos a hacer esta serie especialmente para que tú invites familiares y amigos a seguirnos, ya sea en nuestros programas y emisiones virtuales, pero también aquí en los programas presenciales que vamos a hacer con todas las normas de bioseguridad. Preguntas para el regreso. Salmo 73, versículo 28. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Oremos. Señor, este día estamos agradecidos contigo y al meditar en este texto, en esta palabra, quisiéramos junto al salmista decir que el bien es estar cerca de ti y hacer del Señor soberano nuestro refugio y contemplar todas sus obras. Yo, Señor, quiero rogarte por cada uno de los hermanos, hermanas, amigos que se conectan, que siguen las transmisiones, que han llegado a incorporarse a esta comunidad, que traigas bendiciones abundantes, Señor, a la vida, que cada uno pueda hacerte su refugio y su esperanza y pueda llegar a contemplarte y a gozarse plenamente en ti, Señor, para también contemplar tus obras y tu creación. Yo pido bendición abundante esta semana, ya próximos al reencuentro, al regreso, a las reuniones presenciales. Pedimos, oh Señor, que nos dirijas en este tiempo, que nos permitas vivir cada momento con gozo y con gratitud y exaltando la belleza, todo lo que nos has enseñado este tiempo, donde hemos extrañado los encuentros presenciales, pero ahora tenemos este nuevo tiempo también, Señor. Te alabamos, te exaltamos, permítenos, oh Señor, vivir bien estos tiempos para la gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a tener a continuación la predicación de la palabra del Señor con el pastor Diego Cardona. Bueno, muy buenos días para todos. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo, ya trayendo la palabra del Señor. Qué alegría tan grande. Y estoy comenzando con mi tapabocas, mascarilla, porque quiero decirles que aunque estamos muy felices de volver a abrir la iglesia en su sede para predicar el Evangelio,
y para decirle a esta ciudad que la iglesia sigue marchando en servicio, en amor y en testimonio, que lo queremos hacer con todo el rigor del cuidado, del autocuidado y de las normas de bioseguridad. Así que les animo pues en este sentido, y ya la semana entrante estaremos con algunos de ustedes aquí en la sede, otros en casita, y también quiero decirles que estamos comprometidos a realizar nuestro servicio y nuestro testimonio, nuestra comunión, como venimos haciéndolo en forma virtual, con el mismo compromiso. No es que vamos a bajar nuestro compromiso en las cosas que comunicamos a través de los medios virtuales. Lo vamos a seguir haciendo también con el mismo empeño, con todo lo que nosotros podamos para la gloria del Señor. Así que por favor oren por el equipo de siervos de la iglesia, facilitadores y todos los que harán posible que sigamos en la virtualidad, fuertes como venimos haciéndolo para la gloria de Dios, pero ahora con algunas experiencias presenciales para los que pueden y quieren participar en nuestras reuniones. Por favor, oren por nosotros. Hoy llegamos a el último de los textos que vamos a compartir en este recorrido de la Biblia en un año, al profeta Habacuc. No es el último de los profetas menores, pero evidentemente por el ritmo de la lectura tenemos que seleccionar algunos textos. Y vamos a compartir en el profeta Habacuc. Así que allí en casa, por favor, abran sus Biblias o mírenlo aquí en la pantalla, capítulo 3 de Habacuc. Y vamos a leer el final del capítulo 3, verso 16 al verso 19. Acompáñenme, por favor, en esta lectura de la palabra del Señor. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas a su voz. Me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Esta es la palabra del Señor. Oremos juntos. Señor, gracias por la oportunidad de leer esta porción de tu palabra. Pedimos especialmente que nos guíes, que nos dejes saber lo que quieres hacer en nuestro corazón con esta palabra eterna y poderosa. Ayúdanos a ser tus voceros y a ser también tus intercesores. En esta hora que nuestra ciudad y nuestra patria necesitan el testimonio de hombres y mujeres de Dios más que nunca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Uno de los hechos que nos ha confundido y preocupado muchísimo en los últimos días son todas las protestas sociales. Han visto el vandalismo que esto ha desatado y estamos seguros de que en estos actos debemos rechazar la violencia. Sabemos que hay grupos extremistas que se infiltran en estas manifestaciones y que hacen toda clase de desórdenes y daños. No obstante, quiero decir que también estas manifestaciones y protestas, con todo y lo que lamentamos en algunas de ellas, representan el clamor, la necesidad reprimida de protesta, para muchos el único recurso que tienen ante el abuso de la autoridad. Cuando hablamos de la racha que tenemos hace ya varios meses de líderes sociales asesinados, de masacres como quizás no se habían visto en años en este país,
Pareciera que durante la pandemia la corrupción se ha multiplicado. Las compañías de bebidas y de tabaco siguen vendiendo productos que maltratan la salud de la población. Los cristianos también lamentamos leyes que se aprueban en contra de la educación de los niños y que están en contra de la vida, y tantas cosas más. Sin duda, en estos días estamos viendo una cosa con la que Dios nos creó a nosotros. Dios nos creó con un sentido de protesta. Dios nos creó con un sentido de justicia y la necesidad de expresar cuando algo vemos que no está bien. De hecho, debo decir, esa es una condición fundamental del cristianismo. Jesús dice en el Sermón de la Montaña que usted y yo, si seguimos a Cristo, somos sal y luz, y como sal preservamos y damos salud con las buenas obras que nosotros hacemos, pero como luz también iluminamos y denunciamos las tinieblas y exponemos el mal. Esta es una característica del Señor Jesucristo. Ustedes recordarán su protesta en el templo y la forma en que le hablaba a los líderes religiosos y políticos de su época. En Lucas capítulo 19 se reseña un momento en el que Jesús entra en Jerusalén y una multitud viene entrando con él gritando: este es el rey, cansado de sus gobernantes. Y los fariseos y los líderes políticos le dicen a Jesús: reprenda a esta gente. Y Jesús dice: si ellos callan, las piedras gritarán. Y esto es nada más y nada menos que el ministerio profético de Jesús, el ministerio que Jesús le ha entregado a la iglesia, el ministerio de protesta por algo. Los evangélicos hemos sido llamados protestantes. Bueno, sabemos en las Escrituras que son 3 los oficios de nuestro Señor Jesucristo: profeta, sacerdote y rey. Veremos esto un poco más al final, pero el ministerio profético de Jesús es entregado a la iglesia en la Gran Comisión. ¿Qué hacemos en la Gran Comisión cuando vamos a las naciones a predicar el evangelio? Somos profetas, protestamos contra otras formas de salvación engañosa y decimos: solo hay esperanza en Cristo. En Pentecostés se recuerda el texto de Joel, que los jóvenes profetizarán, los jóvenes protestarán. Se puede traducir ese texto en Primera de Pedro. Es claro que somos una nación de sacerdotes, que estamos para anunciar quién es Jesús a una sociedad llena de tinieblas, de donde nosotros también hemos sido rescatados. La pregunta es: ¿dónde está la iglesia? Hoy en día, cuando en nuestro país la gente se levanta desesperada a protestar por toda clase de injusticias. Bueno, aquí hay un dato que quiero comentarles. La iglesia evangélica alemana esta semana salió a protestar a las calles pacíficamente por las leyes antimigratorias del gobierno alemán, que impedían que personas que están huyendo de países donde hay violencia pudieran entrar a sus fronteras y vivir allí pacíficamente y participar de la sociedad. La iglesia evangélica alemana. ¿Dónde está la iglesia cristiana? ¿Cuál es el ministerio profético de la iglesia hoy en día? Yo creo que estas manifestaciones de protesta que vemos son un grito desesperado de la sociedad que necesita profetas, y por eso el título de nuestra reflexión, lo han visto pues en la publicidad del fin de semana: se necesitan profetas. Y sí, yo sé que para muchos el profetismo de la iglesia se reduce a enviar por redes sociales teorías de conspiración y a denunciar alguna información. Y yo no digo que no haga eso, aunque digo que debe pensar muy bien antes de hacerlo. O que somos de esa clase de profetas del tipo de Jonás, que solamente anunciamos condenación, y que quizás como Jonás, complacidos, nos sentamos en una montaña a esperar que todo se destruya con un perverso placer. O quizás somos esos que, aunque tememos a los profetas, los buscamos para que nos digan cosas halagüeñas como hacían los reyes perversos de Israel. Y bueno, llegamos a nuestro texto, a Habacuc. Ya hemos visto en Daniel y en Oseas que el profeta no separa su mensaje de su vida. Daniel se identifica con el pecado del pueblo. Oseas hace de su propia familia un mensaje para toda la nación. Pero Habacuc va un poco más lejos. Habacuc es un libro profético donde no solo vemos el mensaje para el pueblo, y quizás no es tanto un mensaje para el pueblo como un mensaje para el mismo
profeta. Realmente en Habacuc tenemos el relato de la vida de un profeta y su lucha por ser profeta de Dios. Es para muchos el profeta más íntimo y personal de todos los profetas menores. Déjenme compartir algunos textos para que vean cómo este hombre Habacuc, que seguramente era un sacerdote del templo, eso es de las pocas cosas que podemos saber de él, está angustiado con lo que está pasando en su nación. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 2 al 4, encontramos algunas de sus preguntas. Leamos la del 2 y el 3 y también del verso 13. Verso 2, capítulo 1. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Es un poco como la protesta en primer lugar contra Dios. Verso 3. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Pareciera que fuera el noticiero de ayer en nuestro país. Capítulo 1, verso 13. Son tan puros tus ojos, le dice Habacuc al Señor, que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Y este es el profeta que antes de salir a denunciar afuera empieza a denunciar con Dios. Y eso los lleva a una espera. Miren el capítulo 2, verso 1. Está esperando que Dios le responda. Me mantendré alerta. Me apostaré, capítulo 2, verso 1, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Es como el diario íntimo de un profeta. En el capítulo 2, verso 20, está esta monumental declaración del Señor que veremos un poco más adelante, pero en cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Esto es el profeta que llega a ser silenciado por Dios mismo. Y en el capítulo 3, verso 2, verán esta intimidad del corazón del profeta cuando, sorprendido por la aparición de Dios en la historia de su pueblo y señalándole lo que va a pasar, capítulo 3, verso 2, Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Y llegamos pues al verso 16 que leímos al comenzar. El Señor le habla y le revela unas cosas en una visión que es un canto realmente. Al oírlo se estremecieron mis entrañas. Verso 16, capítulo 3. A su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad venga sobre la nación, los babilonios, que nos invade. Y viene después el texto más famoso, el aunque, verso 18. Aún así me gozaré en el Señor y me alegraré, porque el Señor es mi fuerza. Él adiestra mis pies con la ligereza de la gacela y me hace caminar en las alturas. Lo que tenemos aquí, hermanos y hermanas, es una escuela profética, es un hombre que nos enseña a ser protestantes. Y cuánto necesitamos eso en este tiempo. Porque puede ser que tu fe es una fe pasiva, pobre y distraída por el solo hecho de que tú no tienes la pasión de Dios en tu corazón cuando ve cómo se desgarra y se destruye la justicia y el derecho en nuestra tierra. Bueno, lo que vamos a hacer para mirar este texto es mirar 3 condiciones del profeta, y yo espero francamente que esto sea lo que el Señor haga con nosotros a través de este texto. Vamos a ver al profeta en 3 momentos. El profeta pasmado, capítulo 3, verso 2, dice que él quedó pasmado. Vamos a ver en segundo lugar al profeta impresionado en una manera que se vio casi morir y le temblaban las piernas cuando contempló la grandeza de Dios. Y como profetas hemos de tener esa visión de Dios, porque el profeta no
destila su protesta de las noticias o de las estadísticas, sino de una visión de Dios. Y en tercer lugar, el profeta renovado, que recibe unas fuerzas extraordinarias de la nada, y aunque todo se desmorone, él logra encontrar gozo y logra encontrar una nueva vida. Bueno, el profeta pasmado, impresionado y renovado. El profeta pasmado, noten eso. Capítulo 3, verso 2. Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. En el verso 1 de este capítulo nos menciona una terminología y la extiende en el capítulo, que sin duda es una terminología musical. Segionot, se sabe que es alguna clase de señal que tiene que ver con que va a empezar alguna expresión artística, literaria, quizás musical. Ya aparece 3 veces en el verso 3, 9 y 13 esta expresión, que es común a los salmos, Selah, que sí sabemos que indica una especie de parada en seco. Piense en esto, no lo haga de forma religiosa, piense en esto. Y que indica también un movimiento dentro de la música, quizás la entrada de algunos platillos estridentes o algo por el estilo. Y ya han notado que al final del verso 19 hay indicaciones de Habacuc, que seguramente era un sacerdote del templo también, para que esto se cantara específicamente con instrumentos de cuerda. Lo que estamos viendo aquí es al profeta que queda pasmado con la entrada del director de la orquesta. Permíteme usar esa metáfora porque me parece maravillosa. En el capítulo 2, verso 20, cuando después de haber respondido a las preguntas del profeta, termina el capítulo diciendo: en cambio el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. Es exactamente la imagen de cuando entra el director de la orquesta, a veces con su varita hace unos toque sobre su atril, hay un silencio absoluto y la concentración de todos los músicos, y algo va a pasar en este momento. El único que puede darle explicación a todas esas partituras tan diversas, el único, note bien, que aunque esté de espaldas a los observadores, es el que puede darle sentido a toda la sinfonía. ¿Quién guarda silencio en el capítulo 2, verso 20? El texto dice toda la tierra, todo el universo. ¿Dónde se guarda silencio? En el verso 20 del capítulo 2, que es la antesala de esta canción. Dice el texto, es en el santo templo. Curioso, porque posiblemente el templo ya no existe. Es parte de lo que ha pasado en esta devastación. Ha llegado la disciplina de Dios, el templo ha sido destruido, y si no ha sido destruido ya, está siendo destruido y abandonado y saqueado. ¿A qué templo se refiere? Los profetas usan con frecuencia la metáfora de el templo como toda la creación, porque el templo de Dios es toda la creación. Por eso él le dijo a Salomón y a David que no podría meterse a vivir en la fabricación de seres humanos. Él habita más allá de todas las constelaciones y de todos los universos. Él es el Señor. Y Habacuc, como si fuera un músico, espera las instrucciones del director de orquesta para entender esto, cómo funciona, porque el profeta no sencillamente protesta porque sí, salgamos a la calle a protestar porque sí, porque se nos ocurre, sino porque está dándose cuenta que está sintonizándose, que está armonizando, que está afinándose con las preocupaciones de Dios. Quedó pasmado. La Reina Valera dice que él tuvo temor al escuchar la palabra del Señor. La verdad es que la situación de sentirse como abrumado y sobrepasado, el texto dice aquí, por la fama de Dios, tiene que ver con las respuestas a sus preguntas. Permítame mostrarle un poco eso. Habacuc ha hecho 3 preguntas en el capítulo 1, verso 2. La primera pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? Le preocupaba que Dios parecía no intervenir en la corrupción y la maldad de su pueblo. Cuando a los campesinos no se les devuelve la tierra que se les ha sido robada, cuando la corrupción sigue galopando y creciendo y nadie la puede parar, cuando
La maldad se incrementa. ¿Hasta cuándo, Señor? Pareciera que tú no pones orden en el caos disonante de esta historia. En el verso 3 la pregunta es ¿por qué? Y particularmente ¿por qué parece que el castigo que Dios le está dando a su pueblo es exagerado? El profeta pensaba que era un castigo exagerado. Y la tercera pregunta, capítulo 1, verso 13, es ¿por qué usa una nación mucho más mala, miles veces más mala que Israel para castigar a su pueblo amado? Y el Señor le responde esas preguntas. Y es en respuesta a esas preguntas que el profeta queda pasmado. Note eso. El espasmo del profeta es porque Dios le deja saber unas cosas que él no entiende. Así que no es que salimos a la calle a protestar porque nos parece algo injusto, sino porque Dios le da una nueva perspectiva y le responde estas tres preguntas. La primera pregunta, ¿hasta cuándo? El Señor se la responde muy claro y le dice que ya pronto llegará la respuesta. Capítulo 2, verso 3, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá la intervención de Dios ante la maldad del pueblo. Dios trae justicia a las naciones. Dios interviene en la historia. La segunda pregunta es, bueno, pero ¿por qué un castigo tan severo? Y esa pregunta se le responde al profeta diciéndole que la cura se corresponde con la enfermedad. Muy importante, en el capítulo 2 le muestra que la relación de pacto con Dios, con el Dios eterno y soberano, hace que las faltas de Israel sean extremadamente graves. Yo no sé, hermano y hermana, si usted ha pensado esto. Su pecado y el mío, cuando persistimos en desobedecer al Señor, es más grave a los ojos del Señor que el pecado de aquellos que viven en la oscuridad y todavía no le tienen en su corazón como su amado Señor y Salvador. Para este profeta parecía que era muy grave que Dios le disciplinara a su pueblo, pero Dios está afirmando que le disciplinará porque por generaciones estuvo advirtiéndole que vendrían las consecuencias de abandonar el pacto de la gracia. La tercera pregunta, ¿y por qué nos castiga con una nación que es peor que nosotros? No responde completamente esa pregunta, pero hay expresiones claras donde muestra que el Señor está trayendo la gloria de su conocimiento para mostrar que esas naciones también serán juzgadas. Y por eso en el capítulo 2, versos 6, 9, 12, 15 y 19 aparecen los ayes sobre Babilonia. Y efectivamente, como leímos en el capítulo 3, verso 6, él ya está seguro de que también Dios traerá juicio sobre los malos que Dios haya usado para castigar los pecados de otros, porque Dios hace al malo para el día malo. Queda pasmado porque en el capítulo 2, verso 20, aparece Dios en la escena y lo único que puede hacer el profeta es guardar silencio. Es muy interesante esto. La primera expresión profética es quedarse pasmado y en silencio. A veces corremos a mandar en las redes sociales alguna denuncia social que se ha hecho. A veces corremos a reproducir una teoría de conspiración y nos sentimos casi mesías, salvando el mundo, entregándole a miles de personas esta información que a veces, francamente, ni hemos chequeado si es verdadera. El profeta aquí en su primer movimiento es quedar pasmado. Al estar pasmado, nos dice el verso 2 del capítulo 3, el profeta empieza a encontrar una dimensión de intercesión. Al ser silenciado y quedar totalmente absorto y pasmado a la visión de la justicia de Dios, el profeta empieza a interceder. Realiza de nuevo en nuestros días estas obras, dalas a conocer, aviva tu obra en medio de los tiempos, nos dice la Reina Valera. Pedir la intervención de Dios antes de pedir la intervención de otros. ¿Qué tan importante es eso? Pero noten que
La seriedad, que fue lo que lo pasmó precisamente, es que entendió esta dimensión de la ira de Dios. El domingo pasado en Pregúntele al Pastor, algunas personas preguntaban sobre el tema de la ira de Dios, porque salió dentro de la prédica y salió también dentro de las preguntas doctrinales. Los profetas comprendían profundamente la ira de Dios, que cuando Dios decide no dar más, espera a su juicio, calle delante de él toda la tierra, llegó el que va a ordenar el caos, tiemble todo el que ha jugado con el conocimiento de Dios. Pero el profeta ve también en la ira una dimensión de intercesión. Si la ira de Dios es tan seria y tan grave, ¿cómo entonces será su misericordia? Si Él interviene con tanta paciencia y esperando tanto a que el pecador se convierta y regrese de sus caminos, si Él tiene una ira en esas grandes dimensiones de tolerancia y de espera, ¿cómo será de enorme su misericordia? Y por eso le intercede al Señor en tu ira. Ten presente tu misericordia. Y ahí es como el profeta se va adentrando también en dimensiones del sacerdocio. Y en el capítulo 3, entonces, verso 3 en adelante, aparece la revelación de este canto. Los estudiosos piensan que del verso 3 al verso 15 realmente es un canto, y no se los voy a leer por razones de tiempo, pero es un canto que habla básicamente de tres cosas. La primera es de la presencia de Dios en la historia. Van a ver allí que se menciona, por ejemplo, en el verso 3, Temán y Parán, que eran lugares estratégicos por los cuales salió el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y cuando llega a la tierra prometida. Después vas a encontrar en el verso 7 Cusán y Madián. Curioso, todas terminan parecido. Lugares en la historia que son testigos de la acción soberana de Dios. Y ante esa acción soberana de Dios, verso 10, noten el verso 10, las montañas te ven y se retuercen, pasan los torrentes de agua y ruge el abismo levantando sus manos. El sol y la luna se detienen en el cielo, que seguramente es una alusión a la conquista de Josué de la tierra. El Dios soberano que ha aparecido en la historia de una manera definitiva a traer justicia. Y precisamente del verso 12 al verso 15 se describe la justicia que Dios traerá sobre la nación de Babilonia por lo que le ha hecho a su pueblo. Y viene todas esas palabras de juicio sobre esa nación. La justicia de Dios. A nosotros nos hace profetas un profundo deseo de justicia. Nos encanta ser justicieros y decir que está bien y que está mal. Y por eso vemos estas noticias y nos enervamos y nos angustiamos y decimos tiene que hacerse esto y lo otro y quisiéramos que los metan 1000 años a la cárcel y demás. Dios nos creó con eso. En Colombia tenemos un caso que debemos recordar de manera ilustrativa para entender la grandeza de la justicia de Dios, porque a veces pensamos en la justicia de Dios como una simple intervención. Y yo quiero mostrarte que la justicia de Dios que ve el profeta aquí es que Dios va a hacer una justicia global, total, definitiva. No como las experiencias de liberación. En el año 2008, en el mes de julio, tuvimos en Colombia la famosa Operación Jaque, en la que 15 personas fueron liberadas de una manera artificiosa, sorprendente, en una operación donde no hubo ningún solo muerto y se logró rescatar de las garras del secuestro de un grupo al margen de la ley a 15. Solamente una cosa que decir. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia, secuestrado por múltiples factores por esta guerrilla. Palabras del teniente Malagón, no podemos admitirlas en directo, no podemos admitirlas, pero sabemos el sufrimiento. Se deben admitir porque tengo algo muy importante que exponer. Abuelo, sin imaginar lo que le sucedería a sus comandantes al interior del helicóptero.
Mientras tanto, la alegría al interior del mismo era evidente. ¡Ay, mi Dios, hermano! Gracias, hermano. Este momento. ¿A quién le agradece esto, madre? Siempre lo esperamos, siempre. 10 años esperándolo. 10 años esperándolo. Ciudadanos, y todos estábamos muy felices, pero noten esto: aunque estuvimos tan felices de ver que esas personas recuperaron su libertad física y pudieron de nuevo abrazar sus familias, esa no era justicia definitiva. Esas personas no resolvieron todos sus problemas. No se resolvió el problema del secuestro, no se acabó con los malos. Fue algo temporal, fue algo individual, fue algo particular. Lo que el profeta contempla aquí es que la justicia de Dios es definitiva, eterna, es total, no temporal, y es global, abarca toda la creación. Esa visión estremeció al profeta. Pensar que Dios tiene un plan de redención que no solo resuelve tus problemas, sino que resuelve todo el mal del universo, lo estremeció al punto que por eso llegamos al verso 16, y el profeta nos dice: al oírlo, se estremecieron mis entrañas, su voz, me temblaron los labios a su voz, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. ¿Se dan cuenta? La esperanza de este profeta es la justicia definitiva, total y global de Dios. El que se alinea con esperanza a esa justicia es el que se describe en el capítulo 2, verso 4, el verso más famoso del profeta Habacuc. El justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? El que no tiene pecado. No hay ninguno que no tenga pecado. El justo es el que se alinea con el plan redentor de justicia de Dios, que no es para resolver solo los problemas de un individuo que estaba preso o secuestrado por el pecado, es para eso y muchísimo más, algo global y universal. Y esto sacudió al profeta con una impresión tan grande que lo que describe aquí es esa sensación de caer como muerto. Moisés y Aarón vieron a Dios y cayeron como muertos. David, cuando supo del perdón y la disciplina de Dios, cayó al suelo. Isaías dijo: ay de mí, porque soy hombre pecador y he visto a Dios. Pablo cayó cuando perseguía a la iglesia. Los que iban a capturar a Jesús cayeron ante la presencia de Jesús. Juan en Patmos cayó ante la revelación de Dios. Esto es un profeta marcado por la manifestación de la justicia de Dios en la historia. ¿Usted quiere aprender a ser profeta? ¿Quiere matricularse en la escuela de los profetas? Entiende que Jesús le ha entregado a sus discípulos el ministerio de ser profetas para este mundo. Usted necesita ser pasmado por la grandeza de Dios, impresionado por la justicia de Dios. La operación jaque no fue la operación jaque mate. Solamente nos dio la sensación de qué bueno que pueda haber justicia, pero solo para 15 personas, solo por un momento. No acabó con los delincuentes. Pero la justicia de Dios es global, total y definitiva. Él traerá justicia a esta tierra. Y por eso el profeta encuentra, después de escuchar este canto que describe la grandeza de Dios en la creación y su justicia, encuentra que es renovado. Y llegamos a los versos más famosos quizás de este libro de Habacuc, junto con el capítulo 2, verso 4. Pero noten que había que leer lo anterior para llegar a esto. Aunque. ¿Cómo es la renovación del profeta? La renovación del profeta es la vida aunque. Aprender a vivir aunque.
aunque no me case, aunque no me sane, aunque no alcance esos sueños de toda la vida, aunque no pase lo que espera. Y por supuesto el profeta lo pone en términos agrícolas, como en esa época era. Lo más devastador para una economía es que no hubiera productos, que no hubiera cosechas, que no hubiera reproducción animal, porque no había comida. Algunos autores piensan que lo que pasa con este profeta es que el aunque fue que se quedó sin trabajo, porque él era un sacerdote y se destruyó el templo. Ya no había trabajo. Como quizás lamentablemente para algunos pastores que han cerrado iglesias, lamentablemente para hermanos en la fe que han perdido su trabajo. Y ese aunque tiene un sabor difícil de recibir. ¿Cómo se vive aunque? Y el texto le pone sal al asunto cuando en el verso 18 dice, aunque, verso 18, aún así. Esta es una visión nueva de la vida que recibe el profeta. Aunque Dios traiga su justicia santa y perfecta sobre los pecados de la humanidad y permita quitando su cerco de protección y trayendo justicia sobre tanta maldad y corrupción que hay en este mundo, aunque todas estas cosas pasen, aunque aún la comida y lo más elemental escasea, aún así. En el aún así del verso 18, el profeta hace eco de dos expresiones que en el Antiguo Testamento son muy importantes y recorren toda la Biblia, que es la expresión del regocijo y de la alegría, el gozo del Señor. Esa expresión es repetida cuando los profetas, los salmos, aún en el Pentateuco se menciona la idea de regocíjate y alégrate porque Dios va a hacer algo, como que la vida le dio una vuelta por solo saber que Dios es soberano y tiene el control. Pero eso no es todo. Él nos da más, porque recuerden que Habacuc es un profeta íntimo y personal, que nos está escribiendo un diario sobre cómo él se volvió profeta, y nos cuenta en el verso 19 el fundamento de su gozo. Aún así, aunque. Y tres cosas nos dice de Dios, vamos a esbozarlas rápidamente. La primera, Dios es fuerza. La segunda, Dios entrena. La tercera, Dios encamina. Eso es lo que le trajo gozo a su vida. Dios lo esforzaba. La expresión esfuerza aquí es como la idea de que Dios empuja, que Dios lo saca a uno de la zona de confort, pero después uno dice, gracias por sacarme de esa zona de confort. Yo no quería salir de ese trabajo, pero salí de ese trabajo y por Dios, descubrí otras cosas de mi Dios, de mi vida, del gozo de caminar con Él. Era difícil, pero Él me empujó. Esa es la idea de esfuerza, que lo empuja a salir de su zona de confort. Y bueno, para eso lo entrena. Y cita esta imagen de este animalito, la gacela, podría ser una cabra, estos animales monteses que en sus patas tienen una forma de agarrarse en estas montañas de roca escarbada y difícil, y de alguna manera ellos logran ponerse en ese lugar, y en esos lugares es donde Dios nos entrena. Hay cosas en la vida que no vamos a aprender si no es a través del dolor y de los desafíos y de los riesgos y de las dificultades, viendo el acantilado a nuestros pies, temblando de miedo, pero viendo que Dios nos está capacitando y estamos aprendiendo a caminar. Y eso, por supuesto, se conecta con el asunto de las alturas. Dios encamina a mirar en otro nivel, a observar la historia en otro nivel. Bueno, el profeta es formado por Dios, es formado en la visión de Dios, es formado por la intervención de Dios y es renovado en sus fuerzas. Lo que observamos en este texto es un profeta que también fue sacerdote. Y yo quiero mencionarles un texto del Nuevo Testamento que me parece emocionante. Esteban, en el capítulo 7 del libro de Hechos.
notamos cómo este siervo en su vida logra incorporar las dimensiones de Jesús el profeta y de Jesús el sacerdote. Los profetas, nos dicen, vienen de parte de Dios y le hablan a los hombres. Los sacerdotes vienen de parte de los hombres y le hablan a Dios. El profeta es el que señala el pecado, y allí verso 51, capítulo 7 de Hechos, Esteban acusa a la nación judía de haber matado al santo, de haber rechazado a los profetas, de ser culpables de la muerte del mismísimo Hijo de Dios, una acusación que le costó la vida. Y cuando le están tirando piedras, él dice, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Y se arrodilla, ve a Jesús y muere. Y ese es precisamente un siervo que sigue a Jesús como profeta y sigue a Jesús como intercesor. A mí me emocionó esto de ver personas que después de las manifestaciones, al día siguiente, madrugaron a ayudarles a los policías a organizar sus centros de atención, los CAI, y a decirles, todavía los respetamos, los queremos, oramos por ustedes. Hubo un video precioso de un hermano en la fe que se paró frente al CAI de policía, y yo estoy seguro que él no está aprobando lo que un policía hizo en abuso de autoridad, pero está dispuesto a orar y amar a estas personas. Nos es muy fácil ser profetas para echar vainas y papelear, y con lo agridulce de nuestras palabras pensar que solo condenamos y decimos quién está mal y quién está bien. Pero los profetas son también sacerdotes que interceden, como Habacuc: Señor, aviva tu obra y en tu ira acuérdate de tu misericordia. Dos aplicaciones para terminar. La primera: nosotros como profetas, como sal y luz en esta sociedad, somos sacerdotes y profetas porque tenemos un profeta y un sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Cuando el texto dice que vivimos por la fe, es porque el Señor Jesucristo vino y nos mostró la gravedad de nuestro pecado, pero también nos mostró la grandeza del amor de Dios. Eso es el evangelio. Nosotros podemos ir a otros a decirles, pero no con un espíritu condescendiente, mirando por encima del hombro, sino diciéndoles, nosotros estamos en esa misma situación. Y precisamente esa es la segunda aplicación. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es mostrar el rostro profético de Jesús y el rostro sacerdotal de Jesús. El evangelio es decirle a la humanidad que va camino a un infierno, que Dios va a hacer justicia sobre todos y cada uno de los pecados de hombres y mujeres que no se arrepientan. Esto es serio. La Biblia no te pregunta si tú quieres creer, la Biblia te dice esto va a pasar. Arrepiéntete. Y ese es el ministerio profético de la iglesia, señalándole al mundo lo que viene a consecuencia de su pecado. Y esto es serio, mi amigo. Pero somos también la iglesia que señala al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo, al que por su ministerio sumo sacerdotal nos entregó perdón y vida nueva. El evangelio que nos llama al arrepentimiento y a la fe. Así que la próxima vez que vas a protestar por algo, recuerda que el profeta es formado por Dios para ser simultáneamente profeta y sacerdote. Y no se trata solo de enviar ese video acusando al político o a la persona en autoridad que ha abusado. Se trata de doblar nuestras rodillas también a orar por esas personas, porque en la misma situación de condenación y espera de juicio estábamos nosotros antes de ser abrazados por la gracia. A propósito de abrazados por la gracia, termino con esta observación. Ustedes saben que muchos de los profetas tienen nombres simbólicos. A veces no es fácil precisarlos. El nombre del profeta Habacuc es abrazo. Algunos lo traducen inclusive como abrazo cálido. El profeta que fue formado por su Dios para abrazar a su pueblo
en medio de corrupción, pecado y toda suerte de inmoralidad, pero con una voz de esperanza, invitándolos a que volvieran a Él. Y con este profeta terminamos el Antiguo Testamento y practicamos esta semana en las situaciones en las que el Señor nos permita protestar, porque somos protestantes, pero también amar y servir en el nombre de Dios. Oremos. Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Reconocemos que necesitamos quedar más pasmados ante la grandeza de tu intervención en la historia presente y futura. Reconocemos también que necesitamos ser profundamente marcados e impresionados por la visión de Dios que nos haga temblar las rodillas. Y nos encanta saber, Señor, que tú nos fortaleces, que como el profeta podemos decir cada uno de nosotros, tú eres mi libertador. Tú me esfuerzas, tú me entrenas, tú me encaminas a alturas donde puedo ver más allá y no ser controlado perversamente por estas circunstancias. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ofrecer el mensaje tan confrontador del Evangelio que le dice a las personas que van camino al infierno. Pero el mensaje maravilloso y extraordinario, abrazador del amor de Dios que les invita a venir a la gracia de Dios en Jesucristo. Ayúdanos en esta nueva etapa que comenzamos. Más que de reapertura, es etapa de transición hacia la apertura y hacia nuevos ministerios. A los que quedarán en casa y que a través de las redes sociales y de la internet y otras formas se comunican con muchas personas y siembran evangelio de esperanza en otros. A los que vamos a poder venir a congregarnos, bendícenos, ayúdanos, cuídanos, por favor, y permítenos seguir predicando este evangelio que es la justicia de Dios en Cristo para salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni los campos no den sus cosechas, y los rebaños se acaben. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor, Él es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cielo hacia mis alturas me hace andar. Y aunque la higuera no florezca, ni en las vides no haya fruto, Si los campos no dan su cosecha y los rebaños se acaben, con todo yo me alegraré en Jehová. con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré. Jehová el Señor, Él es mi fortaleza. Jehová el Señor, Él es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciemas y en mis alturas me hace andar.
En el Dios de mi salvación yo me gozaré. y me gozaré. En el Dios de mi salvación yo me gozaré. Se necesitan profetas. Qué palabra tan desafiante para cada uno de nosotros a través de la predicación de esta mañana por medio del profeta Habacuc, que nos dice que hemos de ser profetas conforme a la palabra del Señor. Te invito para que finalicemos este servicio orando al Señor, dando gracias por su palabra, gracias a Él por el tiempo de alabanzas y por este momento tan especial que hemos tenido de poder venir a su presencia con libertad y ser tocados por su palabra. Así que oremos juntos al Señor y finalizamos así nuestro servicio del día de hoy. Padre, debemos reconocer en cada una de nuestras vidas que hemos de asumir este llamado que tú nos haces de ser profetas, no a la manera o a la imaginación nuestra, sino a la manera en que tu palabra nos lo indica, tal como lo hemos visto hoy en el profeta Habacuc. Gracias por esta palabra, Señor, que nos recuerda que tú nos llamas a protestar, que tú nos llamas, bendito Dios, a denunciar y a ver la justicia, no como nosotros muchas veces la vemos, sino a través de tu palabra. Ayúdanos que esta semana que está iniciando nosotros podamos levantarnos como verdaderos profetas y sacerdotes, tal como el pastor Diego nos ilustraba y nos enseñaba esta mañana en la predicación. Te damos muchas gracias, Señor. Bendecimos esta semana que inicia. Bendecimos nuestros trabajos, nuestras familias, donde quiera que vayamos, que podamos ser sal y podamos ser luz, que podamos evidenciar tu evangelio, que podamos tener frutos de arrepentimiento, Señor, y también que de nuestra boca salga tu palabra para anunciar tu voluntad y tu evangelio. Bendito seas tú hoy y siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, así llegamos al final de este servicio dominical. No sin antes recordarles que hoy a las 5 de la tarde tendremos nuestro programa de Pregúntele al Pastor. Seguiremos abordando preguntas concernientes a la doctrina y a la iglesia. Así que no se pierdan esta tarde Pregúntele al Pastor. Que el Señor los bendiga.